Qué bueno que están aquí, hermanos, los que nos acompañan en este culto presencial y los hermanos que nos acompañan a través de las redes sociales. De vez en cuando las redes sociales se ponen en un plan difícil y hoy el programa que usamos para transmitir y que puede difundirse a través de YouTube y a través de Facebook nos falló, por eso tardamos un poquito para iniciar y por eso no estamos transmitiendo por YouTube, pero la intención siempre es servir, solo que, bueno, la página que usamos o el programa que se usa hoy nos falló. Pero aquí estamos por Facebook también, da gusto que nos acompañen. Espero que ahí donde está en su casa pueda estar disfrutando de alabar al Señor. Y los que estamos aquí, le damos la gloria a Dios, bendecimos el nombre del Señor por cada uno de ustedes, por cada hermano y cada hermana que nos acompaña desde su hogar, muchos aquí en la Ciudad de México. Veo ahí en el Facebook que hay varios hermanos de aquí que nos acompañan y también de otras ciudades y fuera de México. Veo a la familia Ledesma que no está aquí con nosotros, pero está con su familia allá en Canadá, que nos acompañan, que Dios les bendiga. Así a cada uno de los hermanos, nos ven desde Los Ángeles también y hermanos que nos acompañan allá en Chicago. Esta mañana sigo con el Evangelio de Juan y ahora voy al capítulo 8, versículo 12. Y Jesús habla otra vez con el pueblo de Israel o con los líderes religiosos. Y aquí Jesús hace otra declaración de quién es Él. Hemos visto que la Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero también dijo que Él es el pan de vida y Él es el agua de vida. Y ahora dice en el versículo 12, otra vez Jesús habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo no juzgo a nadie. Si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy solo yo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre, el que me envió, da testimonio de mí. ¿Quién es Jesús? Y él dice aquí en el versículo 12, yo soy la luz del mundo. Ya hemos mencionado en estos temas anteriores que Jesús otra vez se presenta como el yo soy, el gran yo soy, el que habló allá con Moisés en el monte Sinaí, en aquella zarza que ardía pero que no se consumía. Jesús aquí ahora nos está hablando de otra faceta de lo que Él es. No solo es el que nos lleva al Padre, el camino al Padre, no solo es el que sacia el hambre en el ser humano que necesita ser llenado por la misericordia de Dios, no solo el que sacia la sed, el que hace que la vida del hombre pueda caminar en medio del desierto. Ahora Jesús dice que es la luz del mundo. Y esta palabra lo termina diciendo, el que me sigue
no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y cuando Jesús dice que Él es la luz del mundo, tendríamos que entender por lo menos tres cosas que el pueblo de Israel pudo entender en ese momento con el concepto de la luz. Primero, Él mismo lo dice aquí: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él está hablando con los fariseos, está hablando con los líderes de la iglesia en ese momento. Y aquí había una discusión entre los líderes de la iglesia y Jesús, porque no aceptaban que Jesús fuera el Cristo. Y entonces los líderes de la iglesia en ese momento se consideraban la autoridad última, escuche bien, la autoridad última en cuanto a la interpretación de las cosas de Dios. Mas, sin embargo, los líderes religiosos de ese entonces habían llevado al pueblo de Israel a un punto donde la religión que ellos enseñaban no llevaba al ser humano a un cambio de vida. Cuando los ángeles anuncian el nacimiento de Jesús, y Lucas relata este pasaje, habla de que la luz había venido al mundo. ¿Y por qué había venido Jesús como la luz? ¿Por qué aquí el evangelista dice, la luz ha venido al mundo? Si estaba la iglesia allí, si estaba en ese lugar el templo de Jerusalén, que si bien es cierto ya no era el templo que había construido Salomón, sino el que había construido Herodes después del retorno del pueblo de Israel. Si había toda la enseñanza que ellos tenían, si estaba la Torá o la ley o los primeros 5 libros de la Biblia, si ellos tenían todo eso, ¿por qué debía venir Jesús a un pueblo que se llamaba también pueblo de Dios? Y creo que es muy obvio la respuesta. Y la respuesta está en que Jesús debía de venir aun cuando era un pueblo que se llamaba pueblo de Dios, y aun cuando era una nación que tenía la palabra de Dios, y aun cuando era una nación que tenía un templo, aun cuando era una nación que tenía todo un sacerdocio y un ritual bien formado para celebrar los sacrificios a Dios. Jesús tiene que venir porque en este pasaje dice, y aquí nos enseña, que aun cuando el pueblo de Israel tenía todo este escaparate religioso, el pueblo de Israel no podía ser conducido hacia Dios y andaban en tinieblas. Y esto nos enseña entonces que no basta con tener o conocer las cosas de Dios. Necesitamos ser verdaderos y fieles seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el versículo dice, el que me sigue no andará en tinieblas. El que me sigue, y ahí está el asunto. Si realmente queremos que nuestra vida viva en una luz y transita en una luz correcta, tenemos que estar siguiendo a Jesús. Ahí está el asunto. No basta, hermanos, y no solo es el hecho de conocer, de saber, de creer en algo, sino tenemos que ser verdaderos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Porque la luz, como Jesús está presentando aquí, tiene algunas cosas que nosotros debemos entender cuando dice no andará en tinieblas. Y dice que no andará en tinieblas porque Él es el que va a conducirnos, es el que va a guiarnos. Yo siempre he dicho que los que han nacido y crecido en la ciudad tienen una desventaja muy grande con aquellos que hemos nacido y crecido en un rancho. En el rancho de donde yo soy, no hubo luz eléctrica hasta cuando yo tenía alrededor de 14, 15 años de edad. Y realmente cuando se oscurecía, cuando la noche empezaba a llegar, se empezaba a poner oscuro. Y todos aquellos caminos que transitábamos, porque no eran carreteras, eran caminos, también se ponían oscuros. Y qué interesante era saber que cuando se oscurecía ya no se podía hacer nada. Literalmente no se podía hacer nada. Y recuerdo que la manera de alumbrarnos en la casa era allá en donde yo soy, a los candiles o los mecheros de petróleo le llamaban quinqués, que no era más que una botella de lámina que tenía un hoyo, la tapa tenía un hoyo, y uno hacía una antorcha de tela, se llenaba de petróleo la botella esa, y salía un poquito por arriba de la tapa y uno lo prendía con lo que hubiera, ¿no? Un cerillo o un pedazo de leño que estuviera encendido, y esa era toda la luz. Pero esa luz era muy incipiente, solo servía para un pequeño espacio. Y si uno quería salir con eso afuera, se le apagaba a uno porque el aire lo apagaba. Así que no servía para caminar. Y entonces aquí hay una figura de lo que nos está enseñando Jesús. Cuando Él dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Fíjese bien, entonces está hablando aquí que Jesús, para aquellos sus fieles seguidores, les va a dar la luz suficiente para caminar correctamente en un mundo de oscuridad. En un mundo de oscuridad. Todo lo que hay alrededor de nosotros es una sociedad que no camina correctamente, que está caminando, pero está dando, diríamos, está tratando de deambular porque no sabe por dónde está caminando, no sabe realmente hacia dónde va. Y por eso hace muchas cosas y por eso tropieza constantemente. Nuestra sociedad está tropezando constantemente. Está tropezando. ¿Y por qué está tropezando? Porque está caminando en oscuridad, porque no tiene una dirección clara hacia dónde va. Porque no hay nada que alumbre su vida y tropieza con cualquier cosa. Por eso es que en los matrimonios fallan, los matrimonios se meten en problemas porque no tienen claridad hacia dónde van. Los jóvenes se meten en problemas en su vida porque no tienen claridad hacia dónde van. Están tropezando con un montón de cosas, están tropezando con muchas cosas porque las tinieblas del pecado no les permite ver. Los grandes barcos
cuando uno ha estado a la orilla del mar, pero sobre todo cuando uno ha estado en el mar donde hay puertos marítimos, aún hay lo que nosotros conocemos como los faros. Y el faro no es otra cosa más que una torre alta, para aquellos que no lo conocen. Es una torre alta, y hasta arriba tiene una luz que se utilizaba para que los barcos pudieran llegar al puerto. Ahora ya usan GPS y ahora ya usan un montón de tecnología, pero antes no existía. Y si el faro no los guiaba, si el faro no les daba la luz, ellos llegaban a lo que nosotros, una palabra que no es común en nosotros, sus barcos se encallaban. ¿Saben por qué? Porque el mar tiene ciertas líneas donde hay mucha agua y hay líneas donde no hay agua. Y a veces la gente piensa que entre más se meta hacia el mar, más hondo es. Sí, en algunas partes sí, pero en otras partes no. Y el faro guiaba, la luz del faro guiaba para que el barco pudiera llegar al puerto de una manera correcta y llegara con éxito. Cuando dice que Jesús es la luz del mundo, también tiene esta idea, la luz que puede conducir tu vida a donde tú no lo puedes llevar. Vivimos en un tiempo donde la gente está fallando, está metiéndose en problemas. ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Y qué está dirigiendo tu vida? ¿Qué luz conduce tu vida? Estamos perdiendo todos los valores sociales, estamos perdiendo todos los valores familiares, estamos perdiendo toda la dimensión de nuestra vida. En una sociedad que camina galopante, pero no sabe a dónde va. ¿Y saben por qué no saben a dónde va? Porque no tiene una luz que pueda conducir su vida y que los pueda llevar a un lugar seguro. Aquí por eso Jesús dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué necesita nuestra sociedad el día de hoy para que su vida sea conducida correctamente? Necesita seguir a Jesús. Ya habíamos hablado de esto. Cuando Jesús dice, yo le decía que eran tres cosas que yo observaba, que Él es la luz del mundo. Si queremos que nuestra vida pueda llegar a un lugar seguro, necesitamos seguirlo. Pero cuando Él dice que es la luz del mundo y no andaremos en tinieblas, es que porque aquellos que seguimos a Jesús podemos tener claridad hacia dónde vamos. Todo tiene claridad. Podemos entender las cosas. La sociedad ha estado buscando cómo salir adelante en todo lo que hace, pero no puede seguir adelante así a menos que reconozca que Jesús es el único que puede conducirlo en medio de una sociedad llena de problemas. Pero la luz también tiene otra característica, no solo de llevarnos hacia donde queremos ir, pero la luz genera vida. La luz genera vida. Es muy interesante, no sé si usted le ha prestado atención, pero mucha gente que está enferma, ¿cuál es la hora del día que llega a tener más problemas en su salud? En la noche. La gente que está enferma llega a la noche y empieza a tener cierto temor. Y algunos entran en gravedad precisamente en esa hora. Porque las tinieblas producen temor. Pero la luz disipa ese temor, disipa el miedo. Y esta es otra característica de la luz. La luz produce aliento en la vida del ser humano. Si usted ha estado en algún lugar donde no ha habido suficiente luz, cuando empieza a amanecer,
como que el ambiente, el semblante, la actitud nuestra empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque la luz infunde valor. Yo no sé si alguna vez usted ha estado o ha venido en carretera y de pronto el transporte donde viene y se queda parado por algún desperfecto o por alguna circunstancia. Y si ya es tarde, es decir, si ya son 5 y 6 de la tarde, el comentario nuestro, ¿cuál es? Híjole, el problema ahorita, ¿cuál es? No es solo que se haya descompuesto el transporte, sino el problema ahorita es, ¿qué cosa? Que ya viene la noche, porque la noche produce temor. La noche produce temor, produce cierto miedo. Y nuestra sociedad, la gente, las personas que no conocen a Cristo, tienen temor a todo. ¿Por qué? Porque las tinieblas que hay en su vida no les puede producir el valor para ir adelante. Pero si Jesús es la luz del mundo y dice que si le seguimos, nuestra vida tendrá luz, entonces tendremos ¿qué? Valor. Y no hablo del valor ese que algunos dicen que sirve para pelearse con otro. No, hablo del valor, la entereza para poder seguir adelante. ¿Cuántas vidas están desoladas? ¿Y cuántas gentes se quiere suicidar? Hoy es muy común que nuestros adolescentes se suiciden. Y uno dice, ¿por qué nuestros adolescentes se están suicidando? Porque tienen temor a la vida. Porque no saben hacia dónde van. Tienen miedo de lo que viene. Y entonces la manera más fácil de quitarse eso que traen en su vida es suicidándose. El suicidio es la decisión en la mayoría de los casos al miedo a seguir sufriendo, al miedo a no saber hacia dónde vas a ir. Pero Jesús, como la luz del mundo, no solo nos sirve para conducir nuestra vida, sino también sirve para quitar el temor que producen las tinieblas. La gente tiene miedo de muchas cosas, pero Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Y como la luz del mundo, el que me sigue, dice, ya no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eso nos va a dar valor, entereza, para seguir la vida aún en medio de circunstancias difíciles. Entonces, termino diciendo dos cosas. Creo que en un mundo donde la gente no sabe a dónde va, ni cuál es su destino, aquí Jesús nos dice, yo soy la luz del mundo que puede guiar tu vida. Y vas a llegar al final de una manera sana, correcta, completa. Pero también lo que ya he dicho, Jesús como la luz del mundo va a darnos entereza para seguir adelante en nuestra vida a pesar de las circunstancias difíciles. Las tinieblas producen miedo, pero Jesús, que es la luz del mundo, produce el valor, la entereza para ir adelante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo que Jesús dice, sígueme. Seamos fieles seguidores. Más allá de entender que conocemos algunas cosas de Dios, necesitamos ser fieles seguidores. Necesitamos ser personas que nos pongamos a los pies del Señor y que caminemos con Él todo el tiempo para que Él pueda conducir nuestra vida y nuestra vida llegue a puerto seguro, sin ningún temor. ¿Por qué? Porque la luz de nuestro Señor Jesucristo va a dirigir lo que somos. Oremos. Señor, gracias en esta hora, porque ahora nos enseñas algo más de lo que tú eres para nuestra vida.
Queremos llegar a puerto seguro y solo lo vamos a hacer si tú nos guías. Queremos quitarnos esos miedos que producen las tinieblas del pecado, porque tú das la luz. Esa es la característica de ti como la luz para nuestra vida. Permite que podamos decidir seguirte fielmente, que podamos seguir constantemente, porque cuando lo hacemos, entonces estamos permitiendo que tú, nuestro Señor, nos conduzcas como la luz que eres para nuestra vida. Y ahora, Señor, gracias por tu palabra. Permite que podamos ver que seguirte a ti es tener a aquel Dios que es todo de una manera total para nuestra vida. Eres el camino que nos lleva al Padre. Eres el pan que sacia nuestra hambre. Eres el agua que sacia nuestra sed. Pero eres la luz que quita de nuestra vida las tinieblas y conduce nuestra vida con seguridad. Ahora, Señor, que te doy gracias por tu palabra. También te doy gracias porque como iglesia cada domingo participamos ahora de la cena del Señor, ese sacramento santo. Permite, Señor, que cada hermano ahí en su hogar, que nos acompaña y que preparó los elementos de la cena tuya, pueda recibirlo con gozo. Santifica el pan y santifica el vino que hay en cada mesa de mis hermanos ahí en sus hogares y el que tenemos aquí para los hermanos que nos han acompañado. Y permite que este sacramento, al participar de ellos, se convierta en una bendición. Fortaleza nuestra vida espiritual. Te damos la honra y la gloria en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén, Señor. Y amén.